latitud, longitud, sistemas de coordenadas, proyecciones cartográficas, el gran círculo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mapa de Gleason? ¿Será el mapa de Gleason algún supuesto mapa de la supuesta Tierra plana? ¿Cuáles son las rutas más cortas entre dos puntos en el mapa de Gleason? ¿Cómo se representa el terminador entre el día y la noche en el mapa de Gleason? ¿Cómo se calcula? Bueno, todo eso se contesta a cabalidad en este video. Aunque, claro, esto se lo han dicho nuestros compañeros y personas en las redes cientos y cientos de veces a los iluminados que se hacen llamar terraplanistas. Pues bien, sigamos diciéndoles. Y si les interesa, acompáñeme a ver de qué se trata el asunto. Después de unas largas vacaciones, por falta de tiempo para las redes y YouTube, ya estamos de vuelta. Primero, ¿qué es un sistema de coordenadas? En lo más básico, es un sistema de referencia que nos permite determinar un punto. Nosotros tenemos un sistema de coordenadas llamadas coordenadas geográficas. Este sistema no está proyectado, a diferencia de las coordenadas en las proyecciones cartográficas. Nuestro sistema de coordenadas geográfico puede estar representado por coordenadas cartesianas espaciales, como el ESEF, o también por coordenadas polares de 3 dimensiones o coordenadas esféricas. En ese caso, se cuenta con una altura y 2 ángulos. El primer ángulo es la latitud, que generalmente se representa con la letra φ y es un ángulo que forma 90 grados entre el norte o el sur, desde la latitud 0, que es el Ecuador. En una tierra supuestamente plana, y donde dicen algunos iluminados que el agua no se curva, es sumamente ridículo e innecesario contar con este ángulo de la latitud. El segundo ángulo es el de la longitud, que generalmente se representa por la letra lambda y recorre 180 grados hacia el este o hacia el oeste, desde el meridiano base o meridiano cero. El más utilizado es el meridiano de Greenwich, aunque no siempre es elegido como meridiano cero. Por último, queda la altura desde un origen y está definida por el datum geodésico, donde se utiliza un esferoide para definir las coordenadas geográficas. El sistema de referencia ampliamente utilizado es el WGS84, que incluso se ha implementado en América del Sur como datum horizontal y dejando a Sirgas como datum vertical para las coordenadas de elevación. El sistema WGS84 es geocéntrico, al igual que Sirgas, así que el esferoide tiene un origen o centro fijado en el centro de masas de la Tierra, con una incertidumbre de tan solo menos 2 miserables centímetros. El elipsoide del WGS84 tiene un semieje mayor de aproximadamente 6.378,1 kilómetros. Ese es el radio ecuatorial. Y un semieje menor de aproximadamente 6.356,8 kilómetros. Ese es el radio polar. Así que la excentricidad es de apenas 0,08. Muy difícil de notar a ojo la diferencia con una esfera perfecta. ¿Qué pasa si cambiamos el datum? Que cambian las coordenadas geográficas. Por ejemplo, por el WGS84, que es el sistema de referencia ampliamente utilizado en los GPS, Google Earth y en los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes, sí, incluyendo los que usan los terraplanistas para encontrar ubicaciones.
Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want... Las coordenadas geográficas de Santiago de Chile varían levemente si lo cambiamos al sistema de referencia NAT 83, que es el datum norteamericano y que usa el elipsoide GRS 80. ¿Por qué esta variación? ¿Y por qué hay más de un datum? La Tierra se desvía significativamente de ser un esferoide perfecto. La superficie equipotencial es más bien la de un geoide. Entonces, pudiésemos tomar como base un esferoide perfecto, calculado matemáticamente, y acercarlo lo más posible a la ondulación del geoide. Como cada datum local usa como referencia distintos puntos en la Tierra y hacen que el esferoide se acerque lo más posible a la ondulación local del geoide, a veces el esferoide no queda centrado con el centro de masas de la Tierra, así que no es geocéntrico. Otra razón es que un datum puede cambiar con el tiempo por desplazamientos tectónicos, mientras que otros son fijos, como por ejemplo un datum que usan los europeos, incluyendo España. El ETRS 89 es un sistema de referencia con un sistema de coordenadas cartesianas de 3 dimensiones, conocido por SF. Regresando al tema, esa es una imagen no a escala y ampliamente exagerada para que se entienda. Puedes acercar más el elipsoide de referencia a la ondulación del geoide según tu ubicación del planeta y así no tener tanta diferencia entre el elipsoide y la altura geoidal. Aunque se lee que el geoide define la forma de la Tierra, aún faltan más detalles al respecto. Verán, el geoide nos sirve para saber cuál es la altura o nivel de mar. Así que la altura geoidal se diferencia de ser un nivel medio del mar. Sí, el nivel no tiene que ver estrictamente con una horizontalidad. Un nivel es simplemente una altura. Vuelvo a repetir, un nivel es una altura a la que se encuentra un punto u objeto. Si dos puntos o más están a la misma altura desde una misma referencia, decimos que están a nivel. El asunto en nuestra Tierra es que la aceleración de los objetos en caída libre no es exactamente igual en todas las partes, por lo que el nivel del mar o su altura no es la misma en todas las partes. La altura geoidal puede variar hasta un máximo de 100 miserables metros por arriba del elipsoide de referencia o 100 miserables metros por debajo del elipsoide. Esto quiere decir que la altura geoidal no tiene nada que ver con la profundidad de los océanos o con la orografía, es decir, con la elevación de las montañas. Para ello, se necesita de la topografía, que considera la altura comenzando desde el geoide, no desde el elipsoide. Luego, el detalle es que cuando buscamos que una línea sea perpendicular a la superficie del elipsoide, el radio que se forma ya no es geocéntrico, sino que se desvía un poco del centro una vez se sale de los polos o del ecuador. A este tipo de radio, que ya no es un radio geocéntrico, se le conoce por radio de curvatura meridional.
y como las latitudes apartes de las polares o la ecuatorial ya no serán latitudes geocéntricas, se les conocen por latitudes geodésicas. Las latitudes geodésicas son las latitudes que se usan comúnmente en las coordenadas geográficas. En una esfera, si trazas una línea perpendicular a la superficie, el radio siempre va a ser geocéntrico y también las latitudes, pero en un esferoide no. Luego, en la nivelación, las superficies equipotenciales, que son como capas por arriba o por debajo del geoide, puede que sean paralelas al mismo. Sin embargo, en lugares montañosos, la tarea es bastante complicada, ya que la aceleración de los objetos en caída libre varía un poco más y las superficies equipotenciales no necesariamente serán paralelas a la superficie equipotencial del geoide. Así que la plomada será perpendicular a la superficie equipotencial según la altura. En la imagen, que lógicamente no está a escala, podemos apreciar cómo la línea vertical de la plomada es perpendicular a las superficies equipotenciales, según la altura cuando se realiza la nivelación. A la altura que hay desde el geoide se le llama altura ortométrica. Luego, como las líneas verticales de la plomada no serán perpendicular con la superficie del elipsoide de referencia, podemos notar que habrá una desviación. A esa desviación se la conoce por deflexión de la vertical. Así que localmente es muchísimo mejor acercar el elipsoide de referencia a la ondulación del geoide. Así se ve la altura geoidal exagerada con un factor de escala de 10.000. A la izquierda pueden ver las alturas, que no pasan de los 100 metros por arriba o 100 metros por debajo del elipsoide de referencia. Así se ve a escala la representación de la altura geoidal. Ahora, como que no se entiende bien la ondulación del geoide y es muy difícil de percibirla a ojo. ¿No es cierto? A 100 kilómetros de distancia, la variación del geoide puede tener a lo máximo unos miserables 10 metros. En resumen, las coordenadas geográficas son un sistema de referencia basada en dos ángulos y una altura definida por un esferoide, así que se depende de un datum. Por consecuencia, la latitud y la longitud son geodésicas, así que ustedes, terraplanistas, ni se atrevan a mencionar las palabras latitud o longitud en su mágica tierra plana. Es muy, pero muy claro que ustedes no tienen un sistema de coordenadas geográficas. Luego tenemos el sistema de coordenadas proyectadas en las proyecciones cartográficas. Para poder representar las coordenadas geográficas sin que se distorsione alguna cosa, necesitamos de un mapa esférico como los globos terráqueos o un programa en 3 dimensiones como el Google Earth. De otra forma, intentar representar las coordenadas geográficas en un plano, vamos a tener algún tipo de distorsión. Cada país puede utilizar un sistema de coordenadas proyectada óptimo que minimice estas distorsiones. De ejemplo, menciono 3 tipos de proyecciones cartográficas, como la cilíndrica. De ejemplo, tenemos la proyección X rectangular. Luego tenemos la cónica. De ejemplo, tenemos la proyección cónica conforme de Lambert. Y por último tenemos las proyecciones azimutales, también llamadas proyecciones cenitales. Estas proyecciones pueden ser conformes, las cuales conservan los ángulos,
Un ejemplo es la proyección de Mercator. Pueden ser equivalentes, las cuales conservan las superficies. Un ejemplo es la proyección equirrectangular. Y pueden ser equidistantes, las cuales conservan las distancias. Muestran la escala real entre uno o dos puntos del mapa, pero ninguna proyección es equidistante con origen y destino en todos los puntos de una proyección. De ejemplo tenemos la proyección sinusoidal. Ninguna proyección cartográfica puede ni va a ser conforme, equivalente y equidistante a la vez. Ya que terminamos con la explicación básica sobre el sistema de coordenadas geográficas y el sistema de coordenadas proyectadas, vamos a explicar qué sistema de coordenadas usaremos en GeoGebra, que es un programa donde trabajaremos con el mapa de Gleason. Tenemos las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, que también pueden ser de 3 dimensiones. Luego tenemos coordenadas polares bidimensionales y las coordenadas polares tridimensionales. De estas, podemos relacionar las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, que son las que usaremos en GeoGebra. En las coordenadas esféricas, y bajo el convenio estadounidense, R o la letra ρ representa la coordenada radial o radio vector que sale desde el origen. Θ representa el ángulo azimutal, el cual podemos relacionar con la longitud. Y la letra φ representa el ángulo polar o ángulo de latitud o colatitud. El otro convenio que usan algunos físicos e ingenieros designan a θ como el ángulo polar y a φ como el ángulo azimutal. Sin embargo, usaremos el primero que mencionamos, ya que ese es el que se utiliza en GeoGebra. Otro detalle es que convertiremos grados a radianes en muchas ocasiones y viceversa. La longitud de un arco en un círculo unitario, o sea, el radio es de una sola unidad, que subtiende este ángulo, va a ser igual al valor de los radianes. Por ejemplo, si tenemos un radio de una unidad, ¿cuántas veces cabe el radio de una circunferencia en un arco de 180 grados o media vuelta? Pues cabe 1, 2, 3 y 1415, o sea, pi radianes. Si completamos la circunferencia una sola vez, entonces son 2 pi radianes. Para pasar de grados a radianes, solo multiplicamos por pi entre 180 grados. Y para pasar de radianes a grados, hacemos lo contrario. Multiplicamos por 180 entre pi. Como primero comenzaremos con las coordenadas esféricas en el globo, usaremos una esfera con un radio de 6.371 unidades. Aunque la Tierra no es perfectamente esférica, al usar un radio medio, el error de las distancias se hace mínimo en comparación con las distancias que son más precisas en un esferoide. Si comparamos con una elipse, basados en el sistema WGS84, nos damos cuenta que al compararla con una circunferencia con un radio de 6.371 kilómetros, desde esta vista es imperceptible la diferencia entre ambas. No por menos, le podemos seguir llamando Tierra esférica para los propósitos. Sin embargo, al acercarnos, podemos notar lo que sería el achatamiento en los polos y el abultamiento o protuberancia ecuatorial. A pesar de todo eso, usar un radio medio de 6.371 kilómetros nos va a dar muy buenas aproximaciones con las distancias. Otra cosa que vamos a usar es lo que se conoce como la ortodrómica, que es la longitud más corta del arco que se forma entre dos puntos en la superficie de una esfera. O sea,
Este arco va a tener un ángulo central igual o menor a 180 grados. Esto se tiene muy claro en la navegación marítima, los cuales tienen en consideración la navegación ortodrómica. A diferencia, la navegación loxodrómica ofrece la ventaja de mantener el mismo rumbo, ya que la curva del rumbo interseca los meridianos con el mismo ángulo. Así que este tipo de navegación no es tan complicada, pero tiene la grandísima desventaja de que la distancia no es la más corta. En una proyección Mercator, la loxodrómica aparece como una línea recta. Si, por ejemplo, tienes dos puntos en la misma latitud, pero lo que cambia es la longitud, como la loxodrómica mantiene los ángulos con los meridianos, simplemente mantienes tu rumbo al este u oeste, quedándote en ese mismo paralelo. En la navegación ortodrómica, la gran desventaja es que el rumbo va cambiando de forma constante. Una forma de acercarse a la ortodrómica es mantener el rumbo o seguir una nueva loxodrómica por distancias intermedias. Mientras más cortas sean las distancias intermedias, más nos acercamos a la ortodrómica. Cuando hablamos de la ortodrómica, hacemos referencia al arco menor de un círculo máximo, un círculo mayor, o para los propósitos le llamaremos un gran círculo. Este círculo máximo tiene el mismo diámetro que la esfera en cuestión y siempre tiene un ángulo central. En contraste, están los círculos menores, que no tienen el mismo diámetro que la esfera en cuestión. Por ejemplo, en el ecuador se forma un círculo máximo o círculo mayor, pero según vamos al norte o el sur, los paralelos van formando círculos menores. Entonces, ¿dónde más encontramos un gran círculo? En los puntos antipodales, como por ejemplo el polo norte y el polo sur. Como están opuestos por 180 grados y se forma el mismo diámetro de la esfera, los meridianos representan los arcos del gran círculo. Podemos confirmar que la ruta más corta entre Santiago de Chile y Sydney es esta que se muestra, usando un plano para dividir la esfera en dos hemisferios iguales. Entre esos dos puntos encontramos la ortodrómica del gran círculo. Antes de comenzar en GeoGebra, quiero considerar de forma muy rápida unas declaraciones que hizo un despierto e iluminado llamado Naof. Escuchemos sus sus declaraciones sobre la proyección azimutal equidistante. ¿Por qué no podemos confiar al 100% en el mapa de proyección azimutal equidistante? Porque en este mapa, utilizado comúnmente en el modelo de la Tierra plana, la distorsión de áreas y ángulos crece cuanto más lejos del centro del mapa se encuentre. Esta proyección distorsiona las áreas relativas y distorsiona las formas y los ángulos. Por eso las proporciones y distancias que se ven no son las correctas, y no es una representación exacta. Por eso las proporciones y distancias que se ven no son las correctas, y no es una representación exacta. Aunque sí sirve para ilustrar el modelo de la Tierra plana, para poder comprenderlo y darnos una idea de cómo es el mundo donde vivimos. Es lo más cercano a la realidad, según las investigaciones sobre este tema, pero el tamaño y las proporciones exactas aún son desconocidos. Pues en el sofisma de este iluminado, serán ustedes, terraplanistas, los que no conocen las dimensiones o proporciones exactas de su modelo. El hecho consiste en que claramente no existe la Tierra plana. Por tal motivo, tan siquiera tienen un sistema de coordenadas, que ya de por sí, eso es una vergüenza. Pero en la Tierra real, la esférica, existe un sistema de coordenadas,
y sí se conocen sus dimensiones, permitiendo a navegantes marítimos y aéreos poder determinar las mejores rutas para ahorrar distancia y tiempo. Incluso le permite a ustedes, sabiondos de la planicie, poder encontrar ubicaciones con su teléfono o dispositivo móvil que usan el sistema WGS84. Luego, como estos predicadores que hacen marketing a favor de la Tierra plana están teniendo muchas dificultades con nuestra proyección azimutal equidistante, como el mapa de Gleason, se acogen a que las dimensiones de la Tierra son desconocidas y que el mapa de Gleason, al tener distorsión, no es muy exacto, pues ese es un soberano disparate. El mapa de Gleason tiene que distorsionar. La proyección azimutal equidistante es útil, al igual que lo son las demás proyecciones. ¿Por qué? Porque sin importar el tipo de distorsiones, el sistema de coordenadas proyectado en las proyecciones cartográficas se basan en el sistema de coordenadas geográfico, cosa que dijimos al principio. ¿No es cierto? Por lo que siempre podremos encontrar cualquier ubicación sin importar qué proyección estés utilizando. O sea, se entiende. La ignorancia en estos despiertos de la planicie es inmesurable. O quién sabe si solo dicen las cosas de forma errada con todo el propósito del mundo. Luego, algo muy peculiar que vengo encontrando son las versiones malísimas que han sacado los terraplanistas basadas en la proyección azimutal equidistante polar, donde cambian los continentes por otros no muy distorsionados. Pero vuelvo a repetir, el mapa de Gleason y las proyecciones azimutales tienen que distorsionar. Yo le doy un consejo a los terraplanistas que se aventuren a usar ese tipo de mapas. Si no quieren terminar en alguna dimensión desconocida, es mejor que no utilicen los mismos. En fin, todas nuestras proyecciones son útiles, porque sin importar las distorsiones, el sistema de coordenadas en el que se basan es en el sistema de coordenadas geográfico. Esto lo vamos a demostrar encontrando algunas ubicaciones en el mapa de Gleason, y como ya estamos completamente listos, comencemos. Usemos como referencia las coordenadas de Sydney y de Santiago de Chile. Cabe mencionar que el eje Z, que es el azul, es el eje vertical en la representación, mientras que el eje X en rojo y el eje Y en verde forman el plano ecuatorial. En este punto, el eje X positivo coincide con el meridiano 0. Nuestro punto 1 representa la latitud y longitud 1. Introducimos las coordenadas esféricas poniendo el radio, la longitud 1 y la latitud 1. Aunque leemos acá los ángulos en grados, GeoGebra los pasa a radianes. Así que en las coordenadas esféricas, si vamos a poner la latitud y la longitud, hay que incluir el símbolo para grados. De otra forma, GeoGebra interpretará el ángulo como radianes. Hacemos lo mismo para el punto 2 con la longitud 2 y la latitud 2. Ahora conectemos ambos puntos por un arco. Pueden notar que el arco tiene una longitud de unas 11.346,71 unidades. Y la distancia que nos sale en Google Maps es de
11.346,75 kilómetros. Incluyamos un sector circular para que todo se entienda mejor. Cambiemos de color algunas cosas para que se comprendan mejor. Y pueden notar lo que ocurre con el arco una vez cambiamos la latitud del punto 1. Muy bien, ahora vamos a trazar el gran círculo. Y ahí lo tienen. Así que la distancia más corta entre dos puntos de la esfera es el arco menor del gran círculo o círculo máximo. Ahora pasemos con nuestra proyección azimutal equidistante polar del globo. Este tipo de proyección solo distorsiona en los ángulos entre los meridianos, o sea, en los ángulos de la longitud. Así que mientras más nos alejemos del centro, mayor será la distorsión en la distancia en un ángulo de longitud. Por eso, Australia y América del Sur se ven tan estirados. Aún así, la distorsión no ocurre entre los paralelos, algo muy conveniente, ya que la distancia entre los polos se mantiene exactamente igual. Así que entre los paralelos, la proyección es equidistante. Podemos calcular la longitud del arco, que es la mitad de la distancia del gran círculo, multiplicando el radio medio por el ángulo central, que son pi radianes, o sea, 180 grados. Y nos sale un arco con aproximadamente unos 20.000 kilómetros de polo a polo. Como no hay distorsión entre los paralelos, podemos saber cuál es la distancia entre cada grado de latitud. Si dividimos la distancia del arco, que se forma de polo a polo, entre 180 grados, tenemos que entre cada grado hay un arco de unos 111,2 kilómetros. Y por último, el arco entre el ecuador a cualquiera de los polos resulta en aproximadamente 10.000 kilómetros. Para que luego no digan que uno se está inventando las cosas, veamos lo que nos dice el propio Alexander Gleason. En la zona de abajo del mapa hay una escala entre millas terrestres y las millas náuticas. Indica claramente que en cada minuto de longitud hay una milla náutica. Cuando se dice un minuto de longitud, son unidades sexagesimales, por lo que para pasar de minutos de arco a decimal, simplemente se divide el valor entre 60 minutos. Esto quiere decir que en un solo grado hay 60 minutos de arco, o lo que es lo mismo, en un solo grado hay 60 millas náuticas. Si hacemos la conversión, nos sale que la longitud en un solo grado es de 111 kilómetros, tal como nos salió. Esto es por el propio mapa de Gleason, no lo digo yo. Entonces, entre Santiago y Sydney, y suponiendo que vamos a tener una derrota loxodrómica, o sea, que vamos a mantener el mismo rumbo, manteniéndonos en el mismo paralelo o en una misma latitud. Como solo queda una diferencia en grados de longitud, la distancia es de unos 15.348 kilómetros. Luego, confirmemos el radio que se forma entre el polo norte y el polo sur. Por las indicaciones del propio Gleason, nos sale un radio de unas 10.800 millas náuticas, o aproximadamente 20.000 kilómetros. Recordando que entre los paralelos no hay distorsión, ya que entre los paralelos nuestra proyección azimutal es equidistante. Así que lo siento por ustedes, terraplanistas. Si tienen alguna queja, viajen al pasado y vayan a pelear con Gleason.
En el caso de las coordenadas en este tipo de proyección, como el centro es el polo norte, todo se facilita. Desde que el mapa de Gleason es una proyección azimutal equidistante polar y usa un sistema de coordenadas polar, usemos entonces coordenadas polares. En este tipo de sistema de coordenadas, el polo es el centro u origen, y desde el mismo sale la coordenada radial, el radiovector o simplemente el radio. El mismo estará representado por R o por la letra ρ. Y luego tenemos el ángulo polar, que comienza desde el eje polar y se incrementa de forma positiva en sentido antihorario. El mismo estará representado por la letra θ. Esto es una gran diferencia de las coordenadas polares de 3 dimensiones, o coordenadas esféricas o cilíndricas, donde se utiliza una coordenada radial y 2 coordenadas angulares en vez de una. Para quienes hayan puesto la distancia entre ambos polos como el radio máximo, que en nuestro caso son unos 20.000 kilómetros, entonces la coordenada radial de nuestro punto se calcula de la siguiente forma. Usamos el radio medio terrestre y lo multiplicamos por pi sobre 2, menos la latitud. Acá la latitud deberá estar siempre en radianes. Usando de ejemplo la latitud 25 sur, nos sale una coordenada radial de aproximadamente 12.787. ¿Por qué se resta pi sobre 2 a la latitud? Porque la latitud 0 no es el polo norte, es el ecuador. Si multiplicamos el radio por la latitud en radianes, usemos nuevamente de ejemplo la latitud 25 sur, tendremos una coordenada radial completamente incorrecta, con un resultado de negativo 2780. Debemos tener en cuenta que el ángulo desde el polo norte hasta el ecuador, y entonces añadir el ángulo hasta la latitud 25 sur, que queda después del ecuador, no antes del ecuador. Si por el contrario fuese la latitud 25 norte, decimos que son 25 grados desde el ecuador hacia el polo norte, no 25 grados desde el polo norte, lo que nos dejaría incorrectamente en la latitud 65 norte. Como se forma un ángulo de 90 grados entre el polo norte y el ecuador, o sea, un ángulo de pi sobre 2, restamos ese ángulo de la latitud y de esa forma obtenemos un resultado correcto. Una vez terminamos con la coordenada radial, separamos con punto y coma y lo siguiente que ponemos es el ángulo polar o coordenada angular. Lo único que necesitamos en este caso es introducir la longitud en radianes. En el mapa de Gleason es así de simple, ya que el meridiano cero coincide con el eje polar. Así que los ángulos con valor positivo van a ir en sentido antihorario, comenzando desde el meridiano cero. En el mapa de Gleason, el este está arriba del eje y el oeste debajo. Si se usa una proyección como esta otra de la derecha, donde el meridiano cero está a 270 grados, solo restamos la longitud en radianes menos pi sobre 2. Esto demuestra lo ridículo que es para una Tierra supuestamente plana usar un sistema de coordenadas con una coordenada radial y 2 coordenadas angulares, como en el caso esférico, cuando lo único que se necesita es de una coordenada radial y una sola coordenada angular. No se diga más y calculemos la coordenada de Sydney. Introducimos la coordenada angular y solo ponemos la longitud 1.
no hay que convertirla a radianes, ya que GeoGebra lo hizo por defecto. Separamos con punto y coma y antes del mismo calculamos la coordenada radial. Como ven, el radio es de unos 13.773, mientras que el ángulo polar sigue siendo el mismo que la longitud en grados. Calculemos la coordenada de Santiago de Chile. Tenemos una coordenada radial de 13.726 y un ángulo polar positivo de casi 290 grados, que nos ubica igual que un ángulo de negativo 70 grados. A ver, recapitulemos. Estamos usando coordenadas esféricas del globo para transformarlas a coordenadas polares de 2 dimensiones. En el mapa de Gleason, estamos usando como radio mayor la distancia entre los polos del globo y estamos usando la distancia que hay entre el ecuador a cualquiera de los polos del globo, y eficazmente pudimos localizar 2 puntos en el mapa de Gleason. Todavía es la hora que seguimos esperando algún video o alguna publicación de los iluminados y despiertos que lideran la secta de la religión del terraplanismo. Se supone que ellos nos den cátedra a nosotros en cómo se utiliza este tipo de proyección, pero hasta la fecha ningún terraplanista jamás conocido sabe cómo encontrar locaciones con este mapa, bien porque no saben o bien porque no les conviene hacer la demostración. ¿No es así? Ustedes, los que se autotitulan como ingenieros, estudiantes de alguna ingeniería o arquitectos, porque de gente como Oliver Ibáñez o Iru Landucci se entiende que no sepan ni dónde quede el baño de sus propias casas. Pero esos que se autotitulan como ingenieros o estudiantes de ingeniería o arquitectos, ya esos sí que no tienen ninguna excusa, porque todo esto es ultra básico, por lo que es fácil deducir que lo de esta gente directamente es la estafa. Si formamos un segmento entre ambos puntos, nos sale una distancia de unos 25.684 kilómetros, asunto que se le discute a los iluminados de la planicie desde un comienzo, y tema que han evadido con toda suerte de excusas. Por ejemplo, dicen sin tener ninguna prueba que no existe vuelos directos entre Sydney y Santiago, cosa fácilmente descartable. Recuerden, terraplanistas que hacen dichas afirmaciones, que su palabra vale menos que el excremento. Si van a demostrar algo, que sea con pruebas reales y verificables. Luego está la afirmación de que los vuelos avanzan en tiempo por esos 25.684 kilómetros, ya que los aviones usan las corrientes de chorro. Acá llegamos a lo que se llama un sofisma, porque bien es cierto que los aviones pueden usar las corrientes de chorro a favor e incluso ganar mayor tiempo que seguir la ruta del gran círculo. El problema es que si vuelas en contra de la corriente de chorro, no es que vas a ganar algún tiempo, todo lo contrario. Y luego, las corrientes de chorro no siguen esa línea que se forma en la proyección entre Sydney y Santiago. Aparte que 25.684 kilómetros es más del doble de los 11.746 que vimos en el arco del Gran Círculo. No hay corriente de chorro que ayude a un vuelo comercial a hacer unas 13 horas en 25.600 kilómetros de distancia. Podríamos estar el día entero mencionando las pobres excusas de los terraplanistas, pero el video trata sobre otra cosa. En fin,
vamos a crear un slider con un valor máximo de 300. Ya verán cómo lo vamos a usar. Ahora voy a generar una secuencia de puntos que estarán en el arco de la ortodrómica en nuestra esfera. ¿Y para qué hacemos eso? Bueno, bien es conocida la disonancia cognitiva en los terraplanistas. Si usamos alguna ecuación para representar la ortodrómica en el mapa de Gleason, luego recurren a sus clásicos pretextos o excusas baratas de que se inventó alguna cosa. Así que vamos a generar una secuencia de puntos que nos darán una lista de coordenadas. Y esas coordenadas las vamos a transferir al mapa de Gleason directamente de la esfera. Creamos la secuencia, ponemos que los puntos vayan a lo largo de la ortodrómica. La cantidad de puntos va a estar controlada por el slider que hicimos recientemente. La letra K simplemente es la variable de la secuencia y ponemos que los puntos mínimos comiencen desde el 1 positivo hasta el máximo que le pongamos en el slider. Pueden notar que con el slider estamos controlando la cantidad de puntos y que estamos obteniendo una lista de coordenadas de cada punto. El asunto es que no son coordenadas esféricas, sino que GeoGebra nos las está dando en coordenadas cartesianas espaciales o coordenadas cartesianas tridimensionales. O sea, los valores son de X, Y y Z. Podríamos estar el día entero transformando manualmente cada coordenada cartesiana a coordenadas polares. Pero es más simple si ponemos a GeoGebra a hacer el trabajo por nosotros. Por ejemplo, con el comando Alt podemos transformar las coordenadas para obtener la latitud. Y con el comando ARC, que es un argumento que se relaciona a la función inversa arcotangente de dos parámetros, se usan las coordenadas Y y X para transformarlas, que en este caso resultan en la longitud. Y ahí tienen la latitud y longitud del punto 1, del 2, del 3, etc. Sin embargo, estamos en las mismas, ya que tendríamos que pasar todo de forma manual. Así que mejor generamos una nueva secuencia en base a la primera que ya tenemos, donde transformaremos las coordenadas cartesianas espaciales y las transformaremos a coordenadas polares bidimensionales. La secuencia va a generar una serie de puntos que se van a proyectar en el mapa de Gleason basados en las coordenadas de los puntos a lo largo del arco menor del gran círculo en la esfera. Comencemos con lo más fácil, que es la parte final. Ponemos nuestra variable y que los puntos comiencen desde el 1 positivo hasta el máximo que le indiquemos con nuestro slider. Ahora vamos a transformar las coordenadas de nuestra primera secuencia para obtener las coordenadas radiales, multiplicando el radio medio terrestre y recordando restar pi sobre 2, ya que se repite que la latitud 0 no es el polo norte, sino que es el ecuador. Separamos con punto y coma y usamos el comando arc para transformar las coordenadas de nuestra primera secuencia para pasarlas a coordenadas angulares. Y ahí lo tienen. Esa es la ruta más corta entre Santiago y Sydney. Si se fijan, acá tenemos la lista de las coordenadas que ahora son coordenadas polares. Hay que recalcar tajantemente que esos puntos que aparecen en el mapa de Gleason son coordenadas que se están tomando de la esfera de la derecha, o sea, del arco que se forma entre Santiago y Sydney, y que estas coordenadas
se transforman a coordenadas polares para proyectarlas en nuestra proyección azimutal equidistante polar del globo. Ahora bien, aprovechemos para proyectar el gran círculo de la esfera en el mapa de Gleason. Así que cambiemos el arco por el gran círculo. Así que ese es el gran círculo de la esfera proyectado en nuestro mapa de Gleason. El gran círculo proyectado nos hace acordar a algo que ya hemos visto antes. Sí, las representaciones del día y de la noche en nuestra proyección azimutal equidistante polar. Verán, en los cuerpos celestes que son iluminados por una estrella, podemos definir una división entre la zona oscura de la zona iluminada. Se le llama terminador. En la Tierra, el terminador es la división entre el día de la noche, y muy cercanamente, el terminador forma un gran círculo. Digo cercanamente porque contamos con atmósfera, así que ocurre una pequeña transición difusa entre el área iluminada y la región oscura. Esa es la región del crepúsculo para los observadores en la Tierra. Sin embargo, para los propósitos y para no complicarnos, tratemos el terminador como una división sólida que forma un gran círculo. Una cosa en la que no han caído en cuenta los iluminados de la planicie es el por qué hay, a la fecha, aproximadamente una latitud de 23,5 grados desde el Ecuador hacia los trópicos, y por qué el círculo polar ártico y antártico quedan aproximadamente en las latitudes 66,5 norte o sur. Esta es una representación no a escala. Tenemos el solsticio de junio, donde es solsticio de verano para los del hemisferio norte, pero solsticio de invierno para los del hemisferio sur. Ese día tiene 24 horas de iluminación solar para la zona interna del círculo polar ártico, que queda aproximadamente en la latitud 66,5 norte. Pero 24 horas de oscuridad para la zona interna del círculo polar antártico, que queda aproximadamente en la latitud 66,5 sur. Al mediodía, el ángulo de elevación del Sol será de 90 grados en el trópico de Cáncer. Nos seguimos moviendo y llegamos al equinoccio en septiembre, donde es equinoccio de otoño para los del hemisferio norte y equinoccio de primavera para los del hemisferio sur. Aunque el eje de rotación tiene inclinación, de polo a polo va a haber aproximadamente 12 horas de iluminación para todos. Al mediodía, el ángulo de elevación del Sol será de 90 grados en el ecuador. Nos volvemos a mover y llegamos al solsticio en diciembre, donde es solsticio de invierno para los del hemisferio norte, pero solsticio de verano para los del hemisferio sur. Ese día hay 24 horas de oscuridad para la zona interna del círculo polar ártico, pero 24 horas de iluminación solar para la zona interna del círculo polar antártico. Al mediodía, el ángulo de elevación del Sol será de 90 grados en el trópico de Capricornio. Así que se entiende esta relación del ángulo de inclinación del eje de rotación con la latitud en la que se encuentran los trópicos y los círculos polares, que, como se dijo, los despiertos e iluminados de la planicie no caen en cuenta sobre dicha relación. Regresando al asunto del terminador, saquemos todo lo que hicimos para las coordenadas entre Santiago y Sydney y hagamos otra cosa. Vamos a representar el gran círculo formado por el terminador y veamos cómo se proyecta en el mapa de Gleason. Veamos la separación entre el día y la noche según los solsticios
y equinoccios en el globo. Nuestro primer ángulo lo pondremos con un slider que será entre la latitud 23,5 norte y la latitud 23,5 sur. El segundo ángulo será la rotación de un solo día, pero podemos crear un loop para que se mantenga el movimiento de rotación en la animación que verán más adelante. Como la repetición va en decrecimiento, la rotación será en sentido horario. Ponemos la diferencia de ángulos a nuestro primer slider entre la latitud de negativo 23,5 y positivo 23,5. Nuestro primer punto va a representar el sol de mediodía, donde tiene una elevación de 90 grados según los solsticios o equinoccios. Ahora pongamos 3 puntos para poder trazar el gran círculo que se forma con el terminador. Perfecto. Vamos a trazar el gran círculo. Y ahora asignamos ese gran círculo a la secuencia de puntos que hicimos previamente. Pueden notar cómo se forma la secuencia de puntos en el gran círculo que representa el terminador. Cada uno de esos puntos nos da una coordenada en lo que sería el globo. Pongamos un segmento y noten cómo el sol de mediodía tendrá una elevación de 90 grados. ¿Lo ven? Ahora representemos el sol de mediodía en el mapa de Gleason. La coordenada radial va a ser dinámica con el slider de los ángulos entre las latitudes de negativo 23,5 y positivo 23,5. Y la coordenada angular estará representada por el slider de la rotación. Como el slider tiene un ángulo de positivo 23,5, el sol de mediodía estará en el trópico de Cáncer. Ahora vamos a representar el ecuador en la latitud 0, el trópico de Cáncer en la latitud 23,5 norte, el trópico de Capricornio en la latitud 23,5 sur, el círculo polar ártico en la latitud 66,5 norte y el círculo polar antártico en la latitud 66,5 sur. Vamos a asignar diferentes colores para el ecuador, los trópicos y los círculos polares. Pongamos de azul los círculos polares. Asignemos el verde para los trópicos y el rojo para el ecuador. Pongamos el sol de mediodía color amarillo. Y listo. Pues no se diga más y proyectemos el gran círculo del globo en el mapa de Gleason usando las coordenadas polares de nuestra segunda secuencia de puntos que justamente está usando las coordenadas de la esfera. Y ahí tienen la representación del gran círculo formado por el terminador en la esfera de la derecha. Así que estamos en el solsticio de junio, donde la elevación del sol al mediodía es de 90 grados en el trópico de Cáncer. Ese día hay 24 horas de iluminación solar para la zona interior del círculo polar ártico, pero 24 horas de oscuridad para la zona interna del círculo polar antártico. La zona del ecuador siempre tendrá aproximadamente 12 horas de iluminación solar durante todo el año. Lo confirmamos fácilmente de esta manera. En el solsticio, el ecuador sigue teniendo aproximadamente 12 horas de iluminación solar. Si comparamos con lo que proponían los terraplanistas originalmente, que era ese círculo, podemos notar que en el solsticio de junio
sí habría 24 horas de iluminación para el círculo polar ártico y 24 horas de oscuridad para el círculo polar antártico. Pero el gran problema es que se queda una gran región a oscuras que debería tener iluminación solar, y el amanecer o atardecer no encaja con la realidad y con lo que se conoce empíricamente de forma mundial. Por ejemplo, cuando comparamos con lo que proponían los terraplanistas, principalmente el fundador de la secta, Samuel Robotham, en su libro Astronomía Cetética, muy aclamado por el personaje Guillermo Wood, por solo mencionar a uno, vemos que la iluminación solar durante el solsticio de junio en el Ecuador se reduce grandemente y no encaja con la realidad observable. Hablamos de aproximadamente unas 10 horas de iluminación solar. No por menos, han querido robarnos el concepto de las proyecciones para adaptarlo a la religión de su secta. Luego tenemos un equinoccio, en donde el ángulo de elevación del Sol del mediodía será de 90 grados en el Ecuador. Tendremos 12 horas de iluminación solar entre ambos polos. Si comparamos con Robotham y lo que proponían o proponen los terraplanistas, vemos que tal vez en el círculo polar ártico haya 12 horas de iluminación, pero por otro lado, están en graves aprietos en cuanto a cumplir con 12 horas de iluminación solar entre ambos polos. Ahora este es el solsticio de diciembre, donde el ángulo de elevación del Sol de mediodía será de 90 grados en el trópico de Capricornio. Ese día tendremos 24 horas de iluminación solar para la zona interna del círculo polar antártico, pero 24 horas de oscuridad para la zona interna del círculo polar ártico. Podemos confirmar que el Ecuador sigue recibiendo aproximadamente 12 horas de iluminación solar. Si volvemos a comparar con lo que originalmente proponían los terraplanistas, seguimos encontrando graves incongruencias. Volvemos a un equinoccio y regresamos al solsticio de junio. Veamos qué pasa cuando animamos la rotación en el slider. Y ahí lo tienen. Al verse en este tipo de aprietos, en su desesperación, los de la religión del terraplanismo tuvieron que inventarse una excusa e hicieron esto que ellos llaman experimento, dando una supuesta explicación en contraste a lo que vimos proyectado con el gran círculo. El primer problema es que no se responde cuál es la elevación del Sol de mediodía en el Ecuador o los trópicos, según los equinoccios o los solsticios, porque el otro gran problema es que presentan a su minisol mágico afuera de su domo mágico. Incluso, algunos ya afirman que en efecto su minisol mágico está afuera de su domo. Por lo tanto, ¿qué podemos usar para saber el ángulo del Sol para que tenga una elevación de 90 grados en los trópicos o el Ecuador, según los equinoccios o solsticios? El otro problema que confronta este experimento es que al usar un lente plano convexo, mayormente se les está formando una cáustica que está a 180 grados de la dirección de iluminación, por lo que el círculo polar antártico, y mucho más, estaría siempre iluminado. Y el peor de los casos es que no consiguieron recrear el solsticio de junio, en donde hay 24 horas de oscuridad para el círculo polar antártico y 24 horas de iluminación solar para el círculo polar ártico. Por más que movieron, subieron, bajaron, en su fallido intento, dejaron el círculo polar ártico completamente a oscuras,
y luego no lograron mantener la zona del ecuador para que reciba 12 horas de iluminación solar. Es que no podrán hacerlo porque el detalle consiste que lo de abajo tiene un gran círculo, pero proyectado. Ellos están usando un lente en forma de hemisfera o la mitad de una esfera, que no se está proyectando como lo que hicimos con el gran círculo, por lo cual no podrán recrear lo de abajo en su totalidad. Según los terraplanistas, ellos que se hacen llamar los más observadores, pero tal parece que la vista les falló olímpicamente en esta, porque personas súper despiertas, como el pingüino localizado, Killeringa, y el otro despierto de Jeranism, uno de los Globebusters, y compañero estafador de Landucci, se cayeron de espaldas y apostaron todo a que esa era la explicación definitiva al asunto. Por otro lado, tenemos esta excelente página en donde muchos terraplanistas pensaron que la recreación del domo se trataba de la prueba definitiva que explicaba su modelo, cuando es todo lo contrario. Esta es una página que trata sobre refutar todas las mentiras, excusas y dogmas que se enuncian en la secta terraplanista. Si nos fijamos, la persona que hizo esta recreación indica que se basó en el modelo heliocéntrico para proyectarlo. Y luego que usa un gran círculo del globo proyectado en nuestra proyección azimutal equidistante para representar el terminador del día y la noche, que fue exactamente lo que hicimos nosotros. Volvemos a repetir que los terraplanistas, tanto que dicen ser personas muy observadoras, les falla a la vista gravemente. Y muchas veces les falla a conveniencia. ¿No es así, equipo ARFLAT? Ahí pueden ver a la pandilla de delincuentes excusando el giro de los Star Trails en los videos que presentaron. Como se volaron los dos pies, no les quedó de otra más que recurrir a esa página, que resulta que también termina refutándolos. No, 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 no. He tried it. En resumidas, nuestra proyección azimutal equidistante, como la de Gleason, es nuestra. Es una proyección más del globo, de las muchas otras. A ustedes, los terraplanistas de América del Sur, no quieran que sus respectivos ministerios se enteren de que tienen muchísimo más terreno del que registraron, o ya verán en el problema que se meten. Desde que todo lo que se hizo en este video fueron procedimientos extremadamente básicos, si tú, que te haces llamar ingeniero o arquitecto y afirmas que ese es algún mapa de alguna tierra plana, lo tuyo directamente es el engaño, o tienes gravísimos problemas emocionales y profundos conflictos internos.
Así que terraplanistas tienen que tomar una decisión. Si dicen que esto está bien, pero que esta no es la ruta más corta entre Sydney y Santiago, es un gravísimo error, donde único verás que una línea recta en esa proyección sea la ruta más corta es desde el Polo Norte a cualquier punto, o entre puntos que se mantengan en el mismo meridiano. Fuera de eso, las rutas más cortas entre dos puntos no forman líneas rectas en el mapa de Gleason. Ambas cosas están basadas en un gran círculo en el globo. No puedes aceptar una y rechazar la otra. O aceptas las dos o no aceptes ninguna. Es muy claro que ustedes, terraplanistas, nunca tuvieron un mapa de la Tierra plana y que tampoco han podido modelar el terminador solar, ni han podido hacer algún experimento que confirme los dogmas de su religión. No debe ser fácil decir que se está muy seguro de que la Tierra es plana y no contar con un mapa. Es una vergüenza que tan siquiera cuenten con un sistema de coordenadas. Por lo visto, el fundador de la secta, Samuel Robotham, lo pudo visualizar y no tuvo otra opción más que tomar nuestra proyección azimutal equidistante para decir que ese era el mapa y la forma física de la Tierra. Dogma que ustedes y los detractores de sus líderes han repetido al pie de la letra. Sin embargo, la gente normal sabe muy bien que ese no es ningún mapa de alguna tierra plana. Es una proyección de las tantas que tiene el globo. ¿Cuántas veces nuestros compañeros y personas por las redes les han mostrado la patente del mapa donde el propio Alexander Gleason afirma que esa es una proyección del globo? Dice claro que se basó en las coordenadas geográficas de otros mapas de primera clase del globo. Como diría Landucci, es una obra maestra, pero ustedes, los despiertos e iluminados, le prestan más atención al dogma que les ordenó seguir Samuel Robotham, y luego los clásicos detractores del YouTube. Si tú eres de los que usa como logo o perfil el mapa de Gleason o cualquier proyección azimutal equidistante, o haces videitos hablando sobre esas proyecciones, aún no te enteras del ridículo que vienes haciendo. Decir que crees en una tierra plana y que detestas el globo, pero usas algo que hace referencia directa al globo. Patético por demás. Bueno, como dirían en el canal de uno de estos detractores, el mapa de Gleason, una obra maestra. En ese video que comparte, es interminable la cantidad de errores y faltas que se cometen al tratar el tema, por lo que hay bastante material como para sacar una segunda parte sobre este asunto. Por otro lado, es muy vergonzoso que a la fecha ningún líder terraplanista tenga un video mostrándonos cómo encontrar locaciones o cómo podemos navegar con esa proyección. Porque si dicen que el mapa de Gleason es una obra maestra, ustedes tendrían que darnos cátedra en cuanto a ese asunto, cosa que no ocurre. Incluso el propio Landucci toca el tema con pinzas. A lo mucho, comparte videitos de los que se encuentra, pero jamás veremos a este despierto o iluminado mostrándole a su audiencia cómo navegar o cómo encontrar locaciones en el mapa de Gleason. Tampoco se sienten a esperar. Si por algún milagro
se atreven a hacer alguna cosa, será muy gracioso ver a esta pandilla de iluminados usar el sistema de coordenadas geográficas, que es un sistema de coordenadas basado en un datum que usa un esferoide y que usa 2 coordenadas angulares. Bueno, terraplanista, tú no tienes un mapa de la Tierra plana. Tú no tienes un sistema de coordenadas. Sus líderes iluminados no les muestran cómo se navega en el mapa de Gleason. En fin, nuestra proyección azimutal equidistante es una proyección más de las tantas del globo. Te guste o no te guste.